El doctor Arias Minaya nos acaba de decir, salvo que yo lo haya captado mal, que la recesión va a continuar si es que este gobierno no reacciona y se mantiene como si nada pasara hasta el 2026. En otras palabras, debe haber un adelanto de elecciones. Él habla de un 80, 80 y tantos % que no quiere a este gobierno ni al Congreso de la República. ¿Qué dirían a partir de eso nuestros invitados? ¿Cómo está, doctor Luis Alberto Salgado? Buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, he escuchado con atención lo expresado analíticamente, profesionalmente por la doctora Arias Minaya. Yo ya lo había conocido hace unos 11, 12 años. Entonces, lo que se me viene inmediatamente a la mente es la conexión que hay entre lo económico, lo financiero y lo político y lo social. La imbricación que tiene que haber y que tiene que ser reconocido en su aspecto integral. Y lo que nos vamos dando cuenta son los efectos de un gobierno sumamente precario, por decir algo neutro. La precariedad y el déficit que se expresa a su vez en un fuerte impacto, en un descontento social, a raíz de la crisis que se ha venido incubando, ¿no? Desde hace muchos años, pero con distintos aspectos. Entonces, lo ocurrido en diciembre, con esta situación de una señora presidenta que asume el 7 de diciembre y que anuncia que dentro de esa crisis las elecciones serían a más tardar en diciembre de este año, 2023, después habló del 2024, y pues esto con una relativa calma, pero sin perjuicio de lo que ocurrió obviamente en las primeras semanas de ese gobierno, que marca a fuego un gobierno cuando este gobierno no es consciente de que tiene que tomar medidas efectivamente, primero de una imagen de respeto, de integridad y de credibilidad. Cuando un gobierno se contradice, cuando un gobierno miente, y encima de ello, para corregir sus propias mentiras o los efectos de esa situación, reprime y manda a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas policiales con armas de guerra y muere gente, y gente es asesinada, en lo que yo, desde el punto de vista que no descubro la pólvora, pero que se producen efectivamente lo que inicialmente dije el 30 de diciembre, ejecuciones extrajudiciales, sin que esto signifique en absoluto encubrir o condonar los actos de vandalismo, pero el derecho de protesta no protege el vandalismo. Es muy distinto el contexto de Toledo, que me parece que por varios años durante su gobierno tenía un dígito de aprobación, pero el contexto era otro. Este es totalmente opuesto. Sí, así es. Y las circunstancias que determinan en este caso la caída del expresidente Pedro Castillo, las circunstancias en que ello fue luego de efectivamente un gobierno, el de Castillo, con mucho desorden, con mucha improvisación, y lo que era además su capital político de Pedro Castillo, que era su honradez. Claro, un hombre sencillo, un profesor rural, hombre cajamarquino, un hombre humilde, sencillo, pero su principal fortaleza en medio de ello precisamente era la imagen y la convicción de honradez. Y por eso es que venció en las elecciones a quien para muchos representaba el regreso de la mafia, ¿no? Y la personificación de la corrupción, no necesito el nombre. Entonces, ante esa situación, si comenzaron a surgir las situaciones de corrupción, y el secretario general cobrando algunos miles para ascender, y de cosas que han ido surgiendo después, pues ese capital político o esa presencia fuerte que acompañó a Pedro Castillo desde los primeros días, a pesar de haber derrotado solamente por 40.000 votos, pero derrotó a Keiko Fujimori, pues fue desvaneciéndose, y encima él decide, en una situación insólita, truculenta, el 7 de diciembre, intentar dar un golpe de Estado, con lo cual vemos ya las consecuencias ulteriores. Claro. Pero lo que vino después es lo que ha precarizado además la situación
Y de eso podemos conversar. Lo que vino después se refiere a la presidenta Boluarte. Así es. Pero también a lo que los peruanos nos enteramos. Finalmente, el presidente Castillo era un corrupto. Creo que de eso no hay duda. Muy lamentablemente, así es. Doctor Alejandro Salas, buenos días. Rodolfo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, cuando tú tienes un país que no reconoce a sus autoridades, que no las respeta, porque son autoridades sin legitimidad, definitivamente vas a encontrar un país en crisis, un país convulsionado, vas a encontrar un país en el cual el ciudadano, fundamentalmente, para cumplir su rol de ciudadano, lo que quiere decirle a sus autoridades es: ustedes no me representan, para yo cumplir mis deberes, mis obligaciones, y trabajar de manera tranquila, correcta, darle tranquilidad a mi familia, necesito que ustedes salgan. Y lo dice más del 80% del país. Y esa es una realidad que lamentablemente la clase política no le está viendo. Un país con una ciudadanía que, por supuesto, ve que hoy gobiernan quienes no ganaron las elecciones. Lamentablemente sí, el gobierno anterior cometió errores y lo capitalizó el 7 de diciembre. Y yo lo he dicho abiertamente, yo fui el primer ministro en renunciar, porque leyó un mensaje con el cual, por supuesto, irrumpió el orden constitucional. Entonces, bajo esa circunstancia, cuando encontramos un país que viene de una crisis social de hace 6 años, un país con ciudadanos que miran 6 presidentes, hemos tenido los presidentes que hemos debido tener en 30 años. O sea, somos un país que el análisis internacional, ya de Economics nos lo han dicho, somos un país con una democracia híbrida, a un paso del autoritarismo. Solo una corrección, si cabe el término. Usted dice, este es un gobierno, gobiernan los que no ganaron las elecciones, pero entiendo que Dina Boluarte era parte de la fórmula presidencial de Pedro Castillo, y ella constitucionalmente es presidenta después de lo que ocurrió con ese intento de golpe. Lo que te manifiesta, Rodolfo, es un tema absolutamente político. Obviamente había una asociación constitucional, pero bajo mi punto de vista ella no está gobernando. Está gobernando un sistema, ¿no es cierto?, que quiso gobernar y que perdió. Ella, cuando lee el mensaje y habla que el gobierno anterior nos dejó, ¿no es cierto? No, ella fue parte de ese gobierno. ¿Está leyendo por otros acaso? ¿Está leyendo por quienes les han puesto un mensaje para que digan qué es lo que encontró? Ella fue parte de ese gobierno, ella se sentaba a mi costado. Entonces, mientras que el país esté así y no reconozca a sus autoridades y vea que sus autoridades no son las que ellos expresaron en urnas finalmente, por supuesto que la economía se va a ver afectada, se va a ver convulsionada. Entonces, bajo ese campo, por supuesto que coincido con el análisis económico que ha hecho tu anterior entrevistado. Que no es un político, es un técnico. Y creo que el desprendimiento en nuestro país tiene que ser importante, fundamentalmente en la clase política, si realmente queremos al Perú. Pero eso no lo estamos viendo ahora. O sea, vemos a un Poder Ejecutivo que prácticamente ya está de la mano con el Congreso, ¿no es cierto? No tienen oposición en el Congreso, finalmente. Es un Congreso que va de la mano con el Ejecutivo. ¿Producto y a cambio de qué? Mira ahora... Creo que el doctor Delgado está contrario a esa posición. De alguna manera, yo difiero en algunos aspectos. Coincidimos en el análisis inicial, sí. Pero lo que yo quiero señalar es que, hablando claramente, la señora Dina Boluarte ha traicionado todo lo que pudo traicionar, ¿no? Y eso es lo que ocasiona la indignación y hasta la furia de amplísimos sectores, y eso es lo que explica hoy, aparte ya de la ineficiencia de su gobierno, de la improvisación, porque cuando un gobierno incurre en estas graves faltas que ya son delitos que tienen que dilucidarse, si no es en el Perú con un sistema judicial muy cuestionado a su vez y un presidente del Poder Judicial que agacha la cabeza frente a un arrebato absurdo, un truculento, aberrante del Tribunal Constitucional, que prácticamente es una bancada más del Congreso y que no hace respetar sus fueros, y a una fiscal de la Nación tan severamente cuestionada por distintas razones y con justicia cuestionada. Entonces, tenemos que este escenario donde las instituciones de esta democracia que yo considero y califico de baja intensidad, impacta severamente en la estabilidad política, en esta profunda reacción y rechazo nacional, no solamente al Ejecutivo, ¿Le parece sino un gobierno también... improvisado? Usted lo acaba de decir. Sí, es absolutamente Castillo improvisado. también era un gobierno improvisado. Sí, claro, era la alternativa. Era un gobierno improvisado, yo creo que sí, y se demostró desde los 6 primeros meses cuando cometió errores absolutamente... Solo tenemos más de lo mismo. Exactamente, entonces, y ahí, por supuesto que el análisis, y para redondear la idea,
La actual presidenta comete un gravísimo error. ¿Cuál? Que es el día que juramenta en el Congreso va a celebrar al Congreso. Ella celebra. Los congresistas se toman una foto como que si fuese una fiesta. No se daban cuenta de la realidad. Y creo que ya hablaba del 2026. No, y juramentó hasta el 2026. Claro. ¿No es cierto? Y hoy día carga en su espalda más de 60 muertos. Entonces, ¿eso es democracia? No, eso no es democracia. Eso, por supuesto que eso no es democracia. Entonces, si las autoridades políticas no toman conciencia de la realidad social de nuestras regiones, fundamentalmente en el sur del país, están completamente equivocadas. No vamos a salir de esta crisis. El país sigue en crisis, aunque esté maquillada. Una crisis que esté de una u otra manera arrinconada con una fuerza política que utiliza también a las Fuerzas Armadas para decirle a la población: tú reclamas, te meto preso; tú reclamas, te meto balas. Alguien decía por ahí, cuando Castillo era el presidente, que la economía lo iba a sacar de Palacio de Gobierno. No pasó eso, él solo se fue con lo que hizo, ¿verdad? Más bien, en el caso de Dina, parece ser que la economía le va a fregar, si cabe el término, su pretensión del 2026. Sí, seguramente sí, porque el mismo sistema, para mí es un sistema el que le ha puesto ahí. Esto, o sea, finalmente todo esto lleva a una situación en la cual había que sacar sí o sí al anterior presidente. El anterior presidente termina haciéndose el harakiri, ¿no es cierto? Pero si él no se lo hacía, lo iban a hacer igual. Tú escuchabas voces en el Congreso que si no prosperaba la vacancia habían que reformar la Constitución para suspenderlo, pero de todas maneras se iba. O sea, de todas maneras había que sacarlo. O sea, la democracia del país ya estaba totalmente, digamos, y además había disuelta. unos testimonios ante la Fiscalía que estaban poniendo en serio peligro a la jefatura de Castillo. Y por supuesto, y que están en investigación y que tienen que finalmente corroborarse. Yo siempre lo he dicho, quien le metió la mano al país y le robó al Estado, que la mayor apariencia debo entender que usted no creía mucho en esos testimonios, porque si no hubiera renunciado antes. Mira, lo que conversé yo con el presidente en varias oportunidades, él me dijo: mira, si abajo los mandos medios han hecho un festín de dinero, que paguen, pero yo desconozco de ello. Es lo que a mí me decía, y por supuesto, como abogado, como hombre formado en leyes, principio constitucional de presunción de inocencia, yo por declaraciones que había, si no, imagínate, pues todos los gobiernos se quedan sin ministros. Ahorita nada más ese gobierno... Marrufo ya hablaba, de acuerdo, que ya hablaba de mira, dinero Rodolfo, que te pongo un recibía. ejemplo nada más. Ahorita nada más en este gobierno ha habido un pago de 41 millones de soles irregular en salud. La Fiscalía ha sacado un peritaje que son 21 millones de soles en perjuicio del Estado. Solamente en ese monto, ya cubrirse todos los montos, inclusive que se acusan al gobierno anterior. ¿No es cierto? O sea, toda corrupción es absolutamente mala, pero tiene que ser medida bajo el mismo peso, tiene que ser medida bajo las mismas circunstancias, ¿no? Sí, doctor, A ver, claro. en el 2021 el Perú ya estaba en cuidados intensivos. Si nos encontramos ante la alternativa de la posibilidad de que vuelva la mafia con ánimo de venganza, con sangre en el ojo y con la experiencia de una organización criminal, y frente a la situación... Se refiere a la mafia del fujimorismo. Así es. Así la califica usted. Sí, sin duda. Y por otro lado... Pero no es la única mafia. Queda, se está hablando de otra organización criminal que atañe ya a otro partido. Si eso desea, Incluso podemos la de conversar Castillo, sobre eso. aunque se decía al comienzo que eran pájaros fruteros. La piraña se estaba convirtiendo en tiburón. Entonces, el tema es que reconocer esta situación de este dilema. Algunos dicen, por un lado era cáncer o lepra, ¿no? O sida o sarna. Entonces, es una figura que no me gusta emplear, pero el Perú ya estaba en cuidados intensivos desde el punto de vista clínico, social y político. Entonces, esa consecuencia de que no había opción, sino para las mentes que querían realmente salir del miasma de la corrupción, que efectivamente es uno de los temas de fondo, de derecha, de izquierda, ya eso es irrelevante. Ahí vemos que se han juntado los Cerrón con los fujimoristas, y a la cabeza está el señor representante de Acuña. Entonces, Ese es un buen tema, que sí, yo quisiera planteárselo también a todo Alejandro Salas. Pero vamos un ratito a la pausa y volvemos para continuar. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, estamos en el último bloque del programa del día de hoy, aquí en Pulso Informativo, y estamos acompañados del doctor Luis Alberto Salgado y el doctor Alejandro Salas Segarra para conocer, digamos, más de cerca lo que realmente está pasando en nuestro país. Hablábamos de la policía del orden. El planteamiento, porque también se lo hice al doctor Luis Arias Minaya, es de dónde procede la idea del gobierno del orden, que es verdad, el gobierno ha dicho esto va a ser en el marco de un debate, el Congreso va a decidir y todo lo demás. Pero, ¿cuál sería la razón por la cual el gobierno quiere una policía del orden? Doctor Salas. A ver, en primer lugar, ¿qué queremos los peruanos? ¿Queremos una policía realmente profesional o queremos una policía improvisada? No, profesional. Profesional, por supuesto. Y estamos desesperados con la inseguridad que nos ataca. No sé si ha visto el otro día a un chico, le roban, el chico da todo lo que tiene y le disparan. Sí, sadismo. Sí. Sadismo criminal es con eso. Absoluta maldad. Yo creo que es un anuncio absolutamente populista. Lo que se debería hacer es, por supuesto, reforzar el campo de la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú. Si se sabe que existe un déficit de 40.000 o 50.000 efectivos, como lo han manifestado, pues busquémoslos de manera profesional y con las reglas que ya están establecidas. El hecho de decir vamos a crear la policía, ¿no es cierto?, de seguridad pública, ¿no? Vamos a convocar y en 6 meses los vamos a tener en las calles. O sea, la pregunta es ¿qué vamos a tener en las calles? ¿No? Entonces, yo creo que esas medidas de emergencia ligadas al populismo, ligadas a un mensaje que no va acorde con la realidad, podría, por supuesto, generar mucho más problemas de los que ya existen en la institución, ¿no? Entiendo que es una figura por lo cual los policías que ingresen a la seguridad pública no van a tener ni siquiera posibilidad de ascender, ¿no? No van a tener la misma categoría que los que han seguido la escuela, ya sea de suboficiales, ¿no es cierto? Entonces, entre ellos mismos pasa a generar un campo de discriminación, o sea, ¿dónde está la profesionalización ahí? Entonces, ahí hay temas que hay que tocarlos con muchísimo detenimiento, y creo yo, como te vuelvo a manifestar, que es una medida absolutamente, es un mensaje, ¿no es cierto?, a la tribuna para decir algo vamos a hacer por la seguridad ciudadana, y ese algo por la seguridad ciudadana no se trabaja así. La seguridad ciudadana es un problema tan grande en nuestro país como la corrupción, que hay que abordarlo desde adentro. El premier decía, vamos a abocarnos a convocar a los ninis, a los jóvenes o desocupados que ni estudian ni trabajan. A ver, para darle la palabra al doctor, solamente te digo que ese es un mensaje absolutamente equivocado. Hay que tener como político empatía con la ciudadanía, hay que tener como político empatía con quienes nos escuchan. Eso es menospreciar, eso más bien es decirle, oye, te voy a dar algo porque eres un nini. No. El Estado tiene que acercarse al ciudadano y ver sus problemas y tratar de solucionarlos. Yo creo que ese tipo de mensajes, pues mensajes bravucones, ¿no? Mensajes mensajes achorados, no le hacen bien al país. A ver, ¿qué se le va a decir a la policía? ¿Qué le va a decir un gobierno como el actual a la policía y a los oficiales y a los mandos y a la tropa de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Qué está en la mente del señor Alberto Tarola? ¿Qué está en la mente de la señora Dina Boluarte, que a propósito acabo de leer hace un par de días, que hace 10 años, teniendo 51 años la señora Boluarte, consideraba que Adolfo Hitler fue un buen líder? ¿No? Me hizo recordar lo que decía Aníbal Torres también, que en 3 oportunidades elogió a Adolfo Hitler. Es decir, para quienes conocemos algo de historia y sabemos lo que constituyó uno de los principales genocidas de la historia de la humanidad en el siglo pasado,
mencionar el hecho de solamente que es un buen líder o que hizo buenas carreteras, lo cual también es una grandísima mentira. Bien, pero yendo al tema, la policía del orden. Por eso, ¿qué es lo que le va a decir? Es una medida, claro, recursiva, pero son paliativos que no van a resolver el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es la evidente incapacidad, el evidente déficit, ¿no? Como gestión gubernamental del actual gobierno. Pero los televidentes pueden decir, pues el doctor Salgado critica, ¿y qué plantearía como solución? Usted es un hombre de mundo, ha viajado por muchas partes. Bueno, hace 17 años yo envié un documento al expresidente Alan García y luego se lo mandé también al expresidente Ollanta Humala. Ya sabemos en qué terminó uno y en qué está el otro. Donde hablaba precisamente de que aumentar 20.000 policías suponía una estrategia de largo plazo bien pensada, ¿no? Con un gobierno que tiene legitimidad. Para comenzar, este gobierno ha perdido ya legitimidad, ¿no? Para explicar que esos policías que tienen que, yo les decía a los guatemaltecos, como me tocó estar en las Naciones Unidas, y se hablaba también de incrementar con 40.000 policías, de acuerdo al acuerdo de fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, que tenía que explicárselas a los policías internalizando una cultura de derechos humanos, de respeto y de horizontalidad hacia los ciudadanos, entendiendo que policías y militares no son sino funcionarios públicos uniformados. Entonces, si no se tiene claro ese concepto, y ya tenemos las evidencias de lo que ha ocurrido en diciembre, en enero y parte de febrero, donde autorizaron con armas de fuego entrar con calibre y Kalashnikov a distintas poblaciones en el Perú, y donde se produjeron 49 muertos por armas de fuego, aparte de los otros muertos. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué está en la mente de estas personas? O sea, quienes están en este momento en el gobierno, y por eso el problema, como dijo el doctor Arias Minaya, es profundamente político. Es decir, no da más este gobierno, y de ahí la importancia de que se generen condiciones para convocar elecciones, claro, para que cambie a los actuales congresistas y a lo actual ejecutivo. Doctor Salas, encontramos en esta mañana entonces dos elementos fortísimos para nuestro país que motivan el adelanto de elecciones. El contexto de nuestra economía y el contexto de la inseguridad ciudadana. Sí, por supuesto. Claro, que generan finalmente los ingredientes para lo que es una crisis política nacional, digámoslo así, de extremo a extremo en nuestro Perú. Entonces, pero encontramos también la no disponibilidad, ¿no? Hoy no se atiende por parte del Congreso de la República y por parte del Poder Ejecutivo para poder escuchar lo que es o podría ser un ápice de solución, que el ciudadano se sienta realmente representado. Pero ¿usted no cree que frente a un adelanto de elecciones, si este se produce, vamos a tener igual más de lo mismo, doctor Salas? Seguramente sí. ¿Y sabes por qué? Por culpa justamente de lo que debió hacer el Congreso de la República. Este Congreso de la República, ¿qué nos ha dejado como legado para el país? ¿Es que acaso se han puesto a trabajar realmente las reformas políticas que requiere nuestro país desde los partidos políticos, de profesionalizar los cuadros políticos que van a llegar finalmente al Congreso o que van a llegar al Poder Ejecutivo? O sea, ¿qué nos están dando los partidos políticos en virtud a lo que tiene que trabajar el Congreso de la República? Vamos a tener lo mismo. Vamos a tener lo mismo porque les conviene tener sentenciados, procesados y lo que nos llega al Congreso de la República, ¿no es cierto? Hoy día vemos cómo se cuestiona una mesa directiva, ¿no? Hablan de más de 50 denuncias, no eran 50, eran 9 por si acaso, ¿no? Eso es lo que tenemos. Esa es nuestra clase política. ¿Por qué? Nos queda un minuto, 30 para cada uno. ¿Por qué esta escasez de líderes políticos? Bueno, esta es una consecuencia de una crisis profunda que ha ido socavando más y más, que en su momento, como conversaba hace unos días con el señor Carlos Castillo, que pedí reunirme con él, y él amablemente acogió mi pedido y conversamos largo rato, esta situación de este vacío, esta anomia o esta anarquía que amenaza al país, ¿no? Es secuencia de no haber dicho en su momento a quienes tenían posiciones claves de gobierno, ¿no? Hasta aquí llegamos, esto está mal, esto no se hace, esto traiciona las banderas de izquierda democrática o de justicia social, decirle no al hombre o a las personas más poderosas. Si no se tiene la integridad y el coraje, aún corriendo riesgos, sin ánimo de dársela a uno de un juez superior ni nada, para decirle no a los hombres más poderosos
en su momento y denunciarlo y correr el riesgo de perder el puesto y de otro tipo de iniquidades en perjuicio de uno, pues estas son las consecuencias, Roberto. Correcto. ¿Qué dice, doctor Salas? Este es un país sin ideologías, sino de intereses económicos. Sí, por supuesto. Es un país donde en la política la regla fundamental es el interés o los intereses que pueden existir. Y si uno no sabe, digamos, llevar con valores un cargo político que asume, termina en problemas. ¿No es cierto? Uno tiene que llevar un cargo político con valores. La solución, por supuesto, viene de los partidos políticos. Si no tenemos una ley de carrera, de carrera política, ¿no es cierto? Profesionalizar la política en nuestro país, vamos a encontrar pues partidos políticos que simplemente van a poner en los primeros números a quienes le pongan más billetes. Señores, han sido muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Alberto Salgado, al doctor Alejandro Salas y a ustedes, amables televidentes, por seguirnos. Gracias, hasta mañana.